Estamos con el ingeniero Enrique Martínez. Buenos días, Enrique, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por llamarme. Bueno, le estoy llamando desde aquí, desde La Brújula, y tenemos una cantidad de preguntas para hacerle. Pero me gustaría empezar con una frase. Ya lo hemos presentado como ex decano de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ex director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y actualmente presidiendo el Instituto para la Producción Popular. ¿Es correcto todo esto? Sí. Sí, cómo no. Bien, perfecto. Bueno, en el Instituto para la Producción Popular, ustedes dicen que tanto a nivel político como económico, el capitalismo ha conseguido instalar en cada sociedad que el presente y futuro de todos los ciudadanos depende de las decisiones que tome una pequeña, muy pequeña fracción de ellos, los empresarios. Usted, esta es la pregunta, ¿piensa que esto es realmente una negación de la democracia económica o que en definitiva nos falta como sociedad, como trabajadores, mayor protagonismo frente a esto que ha creado el capitalismo, que solo un pequeño grupo puede resolver los destinos de todos? Mire, se plantea una paradojal división entre lo que podríamos llamar los derechos sociales y los derechos económicos. Las sociedades modernas, y la Argentina está muy a la vanguardia en eso, viene luchando hace mucho tiempo por los derechos sociales de los individuos, en general, de la niñez, de la ancianidad, de las mujeres, de los discapacitados, de todo grupo que haya sido postergado. En su momento se pelea y se consiguen éxitos, pero el derecho económico no es algo que ni siquiera se plantee. Cuando hablamos de democracia económica, es una figura que no está discutida en la sociedad ni considerada, entendiendo como democracia económica la posibilidad que cada ciudadano o ciudadana que quiera trabajar pueda hacerlo apuntalado en en una legislación, en un ámbito donde el Estado lo proteja y pueda contar con la tecnología necesaria, con la tierra que necesite, con los recursos económicos que necesite vía financiación, con el acceso al consumidor. Todo eso pareciera que es algo a lo cual no llegaremos nunca, la inmensa mayoría, sino que depende de la iniciativa de un pequeño grupo empresario. Bueno, eso es lo que ha logrado el capitalismo concentrado, y la verdad que está en el núcleo de los problemas que tenemos en cualquier sociedad, no solo en la Argentina, ¿no? Bien. Enrique, nosotros aquí desde el programa, y hemos escrito un libro al respecto, creemos que en este siglo XXI y conforme la evolución tecnológica, en fin, la evolución de las industrias, etcétera, es necesario un ingreso básico universal, o una renta ciudadana, como se le llama regularmente. ¿Qué piensa usted respecto de esa posibilidad como factor de liberación de las personas y además como mayor probabilidad para ser actores económicos? Mire, yo tengo una opinión no tan optimista. Yo creo que el ingreso universal depende de la relación de fuerzas que existe en la sociedad, porque, por ejemplo, para dar una idea, la asignación universal por hijo es un ingreso universal para las personas que no pueden trabajar porque son madres solas de familia. Y bueno, ya sabemos qué fundamento hubo para dictarlo. Simplemente bastó que un gobierno neoliberal le dejara de actualizar esa asignación universal para que perdiera buena parte de su aporte a la calidad de vida de quien lo recibía. Es decir, si el Estado está controlado por el mismo núcleo de siempre, con vocación concentradora, que piensa detrás del lucro, toda asignación universal, sea la que nosotros tenemos o un ingreso universal más amplio, más generoso, podría desvirtuarse, y se desvirtúa en la práctica en el tiempo. Ya hay experiencias en los países más desarrollados de Europa donde se ha asignado un ingreso universal a toda persona que no trabaja, con la idea de que eso servirá para estimularlo a la integración
y conseguir que trabaje a lo largo del tiempo, y no fue así, fracasó. Fracasó porque en realidad intentó ser un método indirecto de promoción del trabajo, cuando en realidad hay que apelar a métodos absolutamente directos, trabajar desde el Estado para que todo el mundo esté ocupado, no quiere decir empleado, ocupado, y que brinde con su trabajo algún resultado a la mejora de la comunidad, a la mejora de la calidad de vida comunitaria. Esa es mi mirada respecto de la solución última, lo cual no quiere decir que el ingreso universal pueda ser una ayuda en un tiempo acotado y limitado. Enrique, digamos, marcharíamos a una sociedad de productores libres. El mercado, como mecanismo, parece un elemento que los liberales lo rescatan como absoluto y la verdad que está muy limitado. El Estado aborda cuestiones estructurales y estratégicas. Ustedes desarrollan una idea a la cual, por lo menos le veo, pero le pido que me aclare, alguna connotación con el cooperativismo, es decir, con una economía colaborativa, es decir, que los excluidos puedan autoorganizarse para producir los bienes y servicios que se necesitan para el buen vivir. ¿Es algo así? Bueno, la cooperativa en una sociedad más justa es una entidad mucho más respetada que en la actual. Usted sabe que en el neoliberalismo las cooperativas no solo no son promovidas, sino que cualquiera que quiera inscribir una cooperativa hoy puede transitar por muy tortuosos caminos burocráticos que le impiden avanzar. No solo en este gobierno, sino que en la gestión anterior se bastardeó el concepto de cooperativa, suponiendo que eran organizaciones que ocultaban la malversación de fondos al disfrazar tercerización y formas de contratación no dignas. En realidad, efectivamente la cooperativa debe ser una entidad virtuosa, debe ser mirada como un elemento de cooperación a respetar y promover, pero yo no creo que sea el único modo. Lo que creo es que tiene que sumarse la cooperativa a esquemas donde se respete la producción de la agricultura familiar, la producción pequeña, vale decir, muchas, pero muchas más maneras de las que habitualmente conocemos, que tengan como objetivo principal la atención de necesidades comunitarias antes que el lucro. Le doy un ejemplo. En Estados Unidos, el centro del capitalismo mundial, hay miles de organizaciones de agricultura apoyadas por la comunidad, donde un granjero recibe de un núcleo de personas que se unen exclusivamente para ese objeto todo el capital que necesita para sembrar y para desarrollar un cierto cultivo, y la gente después se cobra con el producto, quedando el granjero en libertad con los excedentes para obtener un ingreso adicional en el mercado. Eso es una forma que tiene vigencia ya hace 40 años, que en la Argentina no se conoce, pero que en Inglaterra, en Japón, en Australia, hay manuales promovidos por el Estado para desarrollar organizaciones de agricultura apoyada por la comunidad. Le doy un ejemplo de qué tan heterodoxo y diverso puede ser el tema, ¿no? Sí, sí, muy, muy creativo, muy interesante. Y la pregunta que se cae de madura, ¿por qué el poder político no aborda este tema? Y concomitante con esto la pregunta, ¿qué falta en la clase trabajadora organizada para que también tome este tema? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema estructural? ¿Por qué no se encara esto con esa creatividad y esa variedad de soluciones a los problemas? Mire, me parece razones diferenciadas para que la dirigencia política no se ocupe como debiera del tema, o que la dirigencia sindical no lo haga. Me parece que la dirigencia política de lo que llamamos el campo popular construye más mirando el pasado, imaginando repetir ciclos virtuosos como el del peronismo del 46 al 55 o del kirchnerismo más reciente, reproduciendo
técnicas que solo fueron transformadoras, auténticamente transformadoras, en el peronismo del 46 al 55, y después medio siglo las deterioró, hizo que el capitalismo concentrado se las llevara por delante, y el kirchnerismo durante el periodo 2003-2015 construyó escenarios más justos, pero controlando la estructura de producción que no modificó. Es decir, en realidad concentró su tesis política en controlar a los poderosos, no en reemplazar a los poderosos con la democracia económica. En consecuencia, si se piensa la política hacia adelante solamente reproduciendo éxitos del pasado, me parece que se pierde la potencia de la necesaria actualización doctrinaria. El mundo cambia aceleradamente y no solo se fracasa en los proyectos de gestión popular porque se lo desestabilizó, porque hubo guerras económicas o porque un poder multinacional decidió dejarnos sin divisas. También se fracasa porque el modelo fue insuficiente. Me parece que eso la dirigencia lo tiene que percibir y en paralelo con eso la dirigencia sindical efectivamente también tiene que percibir que esta forma de participar negociando dentro del sistema, a mí me lo dijo alguna vez el año pasado uno de los dirigentes de la terna que conducía en ese momento la CGT, esta idea de ir a las paritarias y esperar que la paritaria consiguiera aumentos mayores que la inflación era obsoleta, que estaba absolutamente perimida, que si no se actuaba sobre al menos los precios y salarios simultáneamente y no se actuaba promoviendo espacios cooperativos que para el sindicalismo actual argentino no son bienvenidos, me parece que se iba a languidecer en un espacio cada vez menos representativo, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Claramente. Tengo una impresión. Nosotros en Argentina tenemos el CONICET, tenemos el INTI, el INTA, las universidades, el sistema educativo, todo un sistema productivo, en fin. Sin embargo, todo esto aparece como desarticulado en la Argentina, es decir, que debería existir un vector, algo que lo organice como sistema, que dé origen a un plan con objetivos y métodos para alcanzar esos objetivos, y sin embargo parece todo desarticulado. ¿Qué piensa usted, que realmente estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y por tanto ha sido protagonista de esto y ha cumplido un papel realmente muy destacado? Mire, yo ya era presidente del INTI cuando lo designaron a Lino Barañao en la gestión de Cristina Kirchner como el primer ministro de Ciencia y Técnica. Y lo que le indiqué en la reunión inmediata que tuve, apenas, ni siquiera en su despacho, en un pasillo cuando todavía no había jurado, es que no debía dejar pasar la oportunidad de concentrar en un solo espacio la gestión de todo el sistema de ciencia y técnica, porque el poder consistía en eso, no simplemente en tener un ministerio que administrara el CONICET. No podía tener el INTI, el INTA, la Comisión de Energía Atómica y todo lo demás en otros espacios que seguramente iba a tener muy poca influencia sobre ellos. Barañao desatendió por completo mi recomendación y me parece que en el gobierno nacional no se entendió la necesidad de eso y se siguió con la idea de, como diría, mantener la estructura anterior y en lugar de hacer una ciencia y una tecnología al servicio de las multinacionales, hacer una ciencia y tecnología popular, pero en el discurso, porque la modificación, la estructura no se modificó sensiblemente en relación con las multinacionales, que siguieron siendo las beneficiarias de los subsidios o siguieron siendo las principales aportantes de los convenios, como lo demuestra la forma en que se desarrolló la tecnología agropecuaria, por ejemplo, que fue en beneficio de un puñado de multinacionales. Yo creo que parte de la lucha por la democracia económica justamente consiste en que Argentina dispone de herramientas muy potentes para promover la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos, debe agruparlas, debe establecer muchos mejores vínculos con los sectores populares y a partir de allí debe ayudar a crecer a quien necesite conocimiento, que
francamente es largamente, pero largamente más de la mitad de los actores productivos de la Argentina. Claro. Otra pregunta. Como plataforma para el desarrollo económico de cualquier sociedad, energía, comunicación, transporte son elementos absolutamente claves. En la Argentina hubo paradigmas en esta dirección, como YPF, actualmente el INVAP, en su momento Ferrocarriles Argentinos, Agua y Energía, en fin, toda una cantidad de empresas. ¿Vos pensás que hoy, frente a este cambio tecnológico, Argentina está medianamente preparada para brindarnos una nueva plataforma, tanto sea desde las energías renovables, la reconversión, porque no vamos a dejar de un día para el otro el petróleo, como las comunicaciones, el 5G o el transporte? Hemos prácticamente desarticulado el sistema ferroviario y la crisis del transporte es tremenda, porque nada más que en las rutas, para dar un número, se cobra 8.000 muertos al año de accidentes de tránsito. Es decir, que está todo como colapsado. ¿Sentís que podemos producir un cambio armónico en esto para una transición a un país moderno? Bueno, ahí estuvo la potencia transformadora. Yo creo que el auténtico estado transformador del último siglo en la Argentina es el Estado justicialista del 46 al 55, que asumió el desafío en la posguerra de reemplazar al sector privado como el tractor de la economía en el Estado productivo. Ahora, hubo un límite hacia fines del gobierno de Frondizi y principios de la década del 70 en que debió haberse diseminado esa capacidad del Estado, que se estaba convirtiendo en un elefante burocrático en algunos aspectos, con muy amplia participación popular en una red productiva que cubriera toda la Argentina. Eso está esperando que suceda, y deberíamos tener una YPF apoyada por multitud de pequeños proveedores y financiada por el capital generado por el ahorro de la clase media, y deberíamos tener efectivamente la fuerza que teníamos cuando dejó Cristina el gobierno en materia de comunicaciones, y así sucesivamente, recuperar los ferrocarriles, integrar hacia adelante la minería. Seguimos en una lógica absurda promoviendo minas de cobre que exportan concentrado de cobre, y nosotros importamos todo producto manufacturado con cobre. Eso es posible con alianzas público-privadas y con numerosas pymes de alto contenido tecnológico examinadas por la Argentina. No se construye de un año para otro, no se toca un silbato y aparecen, por más que haya crédito barato y que haya apoyo público. Hay que tenerlo como política sistemática, pero tampoco va a pasar un siglo. En una década nosotros podemos dar vuelta absolutamente a la estructura productiva y tener una estructura productiva nacional de contenido tecnológico muy razonable. Somos, junto con Brasil, el país que está en condiciones de liderar el desarrollo tecnológico en toda América del Sur. Eso se demostró incluso cuando Hugo Chávez buscó asistencia técnica en el mundo, y la verdad que no la encontró en los que le vendían componentes o que le vendían plantas llave en mano que después no le sirvieron, como pasó con Irán o pasó con algunos proyectos incluso chinos. ¿Dónde encontró esa asistencia? La encontró en Argentina y en parte en Brasil. La hubiera encontrado más en Brasil si los brasileños hubieran querido hacerlo, pero el país que más predisposición tuvo para brindar apoyo tecnológico fue Argentina, porque tenía esa capacidad del apoyo tecnológico. Bien, vos siguiendo esta línea, vos planteás que como los componentes, por decir, los actores, los protagonistas, hay que formar ingenieros con capacidad emprendedora. Vos, que fuiste además decano de la facultad, ¿sentís que nuestros ingenieros están formados como apéndices prácticamente de empresas multinacionales, como técnicos prácticamente subalternos de tecnologías que se elaboran en otros lugares? Sí, lamentablemente estamos hace ya muchos años, hace por lo menos 3 décadas, formando ingenieros con vocación de gerente de multinacional. Y nosotros tenemos soluciones tecnológicas que han desarrollado
sobre todo los japoneses y en parte los chinos y en parte algunos pequeños países de Europa, a problemas de infraestructura en la Argentina y a problemas industriales que pondrían a las pymes como protagonistas de una serie de soluciones, evitando tener, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, la necesidad de construir mega plantas de tratamiento de líquidos cloacales cuando podrían ser pequeñas como son en todo Japón, que necesitan una tecnología que está disponible, pero cuando uno va a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y plantea el tema, lisa y llanamente lo desconocen y no les importa trabajar en esa cuestión, porque no hay ninguna gran empresa asociada a la demanda. Sí, sí. Y mi última pregunta tiene que ver con el problema de las economías regionales. En algún momento, en la década del 90, Domingo Cavallo dijo una monstruosidad por la cual debió haber sido echado a patadas del gobierno, que había provincias que no eran viables en la Argentina. Una mentalidad increíble. ¿Cómo ves vos las economías regionales? ¿Falta creatividad? ¿Faltan ideas? ¿Falta dirección empresaria o política? ¿Cómo estás viendo vos que están hoy en crisis, salvo algunas, y que da la impresión de que tenemos provincias que finalmente siempre están dependiendo del Estado Nacional para poder sobrevivir? Y yo creo que hay un problema bastante crítico. Hay una dirigencia política en general en las provincias más pobres que se autoperpetúa y que tiene la lógica puesta sobre la lucha electoral futura más que sobre la transformación de sus regiones. Pero yo he tenido la suerte de caminar la Argentina largamente y te puedo asegurar que el mejor equipo de búsqueda de soluciones a problemas agronómicos con agua subterránea está en el INPI de Salta. Un gran equipo de solución de problemas de industrialización en pequeña escala de carnes está en Tucumán. Un equipo de primer nivel mundial en tecnología de cultivo de la banana es una estación experimental de la provincia de Formosa, y así debería ir detallando situaciones provincia por provincia donde hay núcleos que están en condiciones de brindar asistencia a la sociedad. Lo que sucede es que la dirigencia política los ignora, no son importantes para ellos, y me parece que ahí está la responsabilidad a futuro de un gobierno nacional, que comprenda la importancia de apalancar el desarrollo de las regiones más postergadas, apoyada en quienes pueden brindar tecnología en el territorio, que son muchos, a los cuales, si no se los apoya desde la nación, las provincias los seguirán ignorando. Bien, bueno, Enrique, más o menos hemos hecho un panorama. Para mi gusto, tus respuestas han sido excelentes. Me gustaría, así, ya en un plano más general, preguntarte si sos optimista respecto de este recambio que vamos a tener este año de índole política, dado que finaliza ya en pocos meses el gobierno nacional. Va a haber un recambio, no sabemos quién va a ganar las elecciones, pero simplemente te quiero preguntar si sos optimista respecto de las posibilidades de afrontar el 2019-2023, que viene muy condicionado desde lo económico, con alguna perspectiva de éxito por parte de un equipo, lógicamente, que no sea la continuidad de este gobierno, ¿no? Y yo creo que habría que hacer muy mal las cosas en los próximos meses para no ganar las elecciones un candidato del campo popular. Creo que realmente cambiemos. La historia dice que tendría que perder. La capacidad de monopolización social tiene un límite y no creo que puedan remontar tanta mala onda de la gente. El punto está en si somos capaces luego de hacer un diagnóstico adecuado como el que hemos charlado en esta nota y muchas cosas más que se podrían decir para mostrar que al Fondo Monetario hay que confrontarlo con argumentos de otro tipo, de los del pasado. No es ni el de
default ni la negociación de pago inmediato que hizo Néstor Kirchner. Es otra cosa lo que hay que hacer, y hay que dinamizar el mercado interno hasta el límite que se pueda, que es mucho, lo que puede crecer, haciéndolo depender exclusivamente de la moneda local, pero hay que intervenir en el tema del mercado exterior o del manejo de divisas para asegurar que ese recurso que siempre ha sido tan crítico no queda dilapidado en manos de los fugadores o de la gente que le divierte más tomar vacaciones del otro lado del Río de la Plata que en su propio país. Yo realmente creo que hay que hacer mucha docencia, hay que hacer un trabajo muy cuidadoso, pero hay que atacar me refiero en términos positivos, las estructuras que nos están atando a repetir el ciclo. No podemos seguir suponiendo que hay que respetar culturas heredadas que fueron hechas solamente para beneficiar a los bancos y a las corporaciones multinacionales. Ahí la pregunta era si soy optimista. No soy ni optimista ni pesimista, soy realista y creo que hay un gran trabajo por hacer que todavía no visualizo en la superficie como tarea pendiente. Bueno, Enrique, le agradezco muchísimo esta participación para este programa La Brújula y seguramente lo estaremos molestando en alguna otra oportunidad. Por favor, ha sido un gusto porque fueron preguntas muy pertinentes y realmente son las cosas que hay que discutir, lo que me preguntaste. Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros un gusto y hasta siempre, y que siga bien de salud. Hasta luego, que ande bien. Gracias.